¿Sabías que Warren Buffett no depende solo de su fortuna inicial para hacerse rico? Él utiliza fuentes de ingresos secretas que incluso los multimillonarios más ricos conocen, y probablemente tú no. Una de ellas es ingresos pasivos a través de dividendos de acciones. Así es. Buffett hace que su dinero trabaje para él, generando flujo de efectivo constante sin necesidad de esfuerzo continuo. Ahora, imagina tú también creando fuentes de ingreso como esta. Y lo mejor, puedes comenzar hoy. Pero si lo dejas para después, podrías perder la oportunidad de alcanzar la libertad financiera. Quédate conmigo, porque te voy a revelar todas las 10 fuentes secretas que pueden transformar tu vida financiera. 1. Diversificación de ingresos de los millonarios. Los millonarios no llegan a donde están por pura suerte. Ellos planean, actúan y piensan de forma estratégica. Uno de los pilares más importantes para acumular riqueza está en la diversificación de ingresos. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Piensa en lo siguiente. La mayoría de las personas depende únicamente de una sola fuente de ingresos. Normalmente, un empleo. Esto es como poner todos los huevos en una sola canasta. Si algo le sucede a ese empleo, como un despido inesperado o una crisis económica, toda tu estabilidad financiera se derrumba. Ahora bien, los millonarios ven esto de otra manera. Ellos construyen múltiples fuentes de ingresos, generalmente 7 o más, para garantizar que su seguridad financiera esté siempre intacta. Estas fuentes pueden incluir inversiones en bienes raíces, acciones, negocios propios, regalías, inversiones en startups, ingresos pasivos de fondos e incluso productos digitales. Cada una de estas fuentes funciona como un pilar que sostiene la construcción de su riqueza. Lo interesante es que estas fuentes no siempre comienzan siendo grandes. Muchas veces son semillas plantadas con paciencia, como el alquiler de una pequeña propiedad o la compra de acciones de bajo costo que, con el tiempo, crecen y se vuelven significativas. ¿Por qué deberías preocuparte por esto? Es simple. Si dependes únicamente de tu empleo, estás expuesto a riesgos que no puedes controlar, como recortes de personal o cambios en el mercado. En cambio, con varias fuentes de ingresos, aunque una falle, las otras siguen garantizando tu estabilidad. Imagina que tienes un pequeño negocio en línea, algunas acciones en la bolsa de valores y una propiedad en alquiler. Si el negocio en línea tiene un mes malo, el alquiler y los dividendos de las acciones todavía te respaldan. Esta es la lógica que transforma a los millonarios en maestros de la resiliencia financiera. Tal vez estés pensando, pero no tengo capital para empezar con todo eso. La buena noticia es que todo millonario estuvo alguna vez en tu lugar. Se empieza poco a poco, tal vez con un ahorro mensual que se convierte en una inversión en acciones o un trabajo freelance los fines de semana que, eventualmente, se convierte en un negocio más grande. El secreto está en dar el primer paso. Antes de continuar con el siguiente punto, tiene sentido recordarte. Si estás aquí buscando crecer financieramente, estamos juntos en este camino. Aprovecha para verificar si ya estás suscrito a nuestro canal, Riqueza y Creencias. Aquí aprendes a construir estas fuentes de ingresos con estrategias reales. Sigamos juntos. 2. Ingresos salariales. La base inicial. Los ingresos salariales son, para muchos, el punto de partida en el mundo financiero. Es la primera experiencia de ganar dinero, ya sea a través de un empleo formal o de trabajos como freelancer. Pero, aunque es la base inicial y muchas veces la única fuente de ingresos para la mayoría de las personas, tiene sus limitaciones. Hablemos de eso. Imagina que trabajas 40 horas a la semana y recibes un salario fijo. Parece estable, ¿verdad? Pero el problema comienza cuando nos damos cuenta de que esta fuente de ingresos está directamente ligada a tu tiempo. Si no trabajas, no ganas. Y para empeorar las cosas, una buena parte de ese dinero se destina a impuestos, que pueden llegar hasta el 40% en algunos casos. Esto significa que, de cada $100 que ganas, una parte significativa va directamente al gobierno. Además, depender exclusivamente de un ingreso salarial puede ser arriesgado. Piensa en cuántas personas perdieron sus empleos durante crisis económicas o pandemias. ¿Qué pasa cuando tu única fuente de ingresos desaparece de repente? Es como construir tu casa sobre arena. Parece firme, pero cualquier tormenta puede derrumbarla. Ahora, veamos el lado positivo. Tus ingresos salariales pueden ser la base para algo mucho más grande. Muchos millonarios comenzaron exactamente allí,
utilizando parte de lo que ganaban para invertir o crear otras fuentes de ingresos. La clave es entender que el salario no debe ser el objetivo final, sino el punto de partida para construir algo más sólido y diversificado. Sé que podrías estar pensando, pero apenas puedo pagar las cuentas. ¿Cómo voy a invertir o crear otros ingresos? Créeme, este es el dilema de muchas personas. Yo también he estado en ese lugar, donde el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Pero la solución comienza con pequeños pasos, como recortar gastos innecesarios, organizar tus finanzas e incluso buscar formas de aumentar los ingresos, como trabajos freelance los fines de semana. Antes de continuar con el siguiente punto, tiene sentido recordarte. Si estás aquí buscando maneras de mejorar tu vida financiera, estamos juntos en este camino. Aprovecha para verificar si ya estás suscrito a nuestro canal, Riqueza y Creencias. Aquí compartimos estrategias reales que pueden transformar tu base salarial en un verdadero trampolín hacia el éxito. Sigamos juntos. ¿Te sentiste identificado con esto? ¿Alguna vez has sentido ese apuro a fin de mes o el miedo de perder el empleo? Esa sensación es más común de lo que parece, pero el primer paso para cambiar eso es entender que hay otras posibilidades. 3. Ingresos por ganancias. Emprendimiento y escalabilidad. Los ingresos por ganancias provienen directamente de la diferencia entre el costo de algo que ofreces y el valor por el que lo vendes. Es el famoso comprar por 1 y vender por 2. Parece simple, pero este modelo tiene un inmenso potencial para transformar vidas, especialmente cuando hablamos de escalabilidad. Cuando vendes un producto o servicio, puedes hacerlo de dos formas: con tu trabajo manual o a través de sistemas que funcionan prácticamente solos. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina que haces pasteles caseros. Al principio, compras los ingredientes, preparas, horneas y entregas personalmente. Este es un modelo activo, porque depende directamente de tu esfuerzo. Ahora bien, si comienzas a capacitar a otras personas para hacer los pasteles, creas una tienda virtual o incluso una franquicia, tus ingresos pueden comenzar a crecer incluso mientras duermes. Eso es escalabilidad. Y aquí está el secreto de por qué tantos emprendedores logran el éxito. Otro punto importante es que, dependiendo del modelo de negocio, los ingresos por ganancias pueden ofrecer ventajas fiscales. Las empresas a menudo pueden deducir gastos, reinvertir ganancias y pagar menos impuestos que una persona que trabaja con ingresos salariales. Por eso muchos millonarios optan por emprender. No solo ganan más, sino que también aprenden a retener más de lo que ganan. Pero emprender no es un camino fácil. Tal vez ya hayas pensado en iniciar un negocio, pero te dio miedo fracasar. Este miedo es común, especialmente cuando no se tiene mucha experiencia o capital para comenzar. O quizás ya intentaste vender algo antes y sentiste que a nadie le interesaba. Créeme, no estás solo. ¿Cuántas personas comienzan algo con toda la energía, pero se rinden porque los resultados no aparecen a la velocidad que esperaban? Yo mismo estuve en ese punto. Cuando intenté mi primer negocio, invertí tiempo y dinero en un proyecto que simplemente no despegaba. Fue frustrante, porque sentía que estaba corriendo en círculos. Tal vez tú también hayas sentido esto. La sensación de esforzarte al máximo y no avanzar. Pero la verdad es que emprender requiere paciencia, aprendizaje y la capacidad de adaptarse a lo que funciona en el mercado. Cada error es una lección, y cada intento te acerca más a una solución que puede cambiar tu vida. 4. Ingresos por intereses. Retorno de inversiones seguras. Los ingresos por intereses son el tipo de ganancia que obtienes al prestar tu dinero a alguien, generalmente al gobierno o a los bancos, a cambio de una promesa de retorno futuro. Es como cuando le prestas algo a un amigo y él te lo devuelve con un pequeño extra como agradecimiento, pero aquí ese extra se llama intereses. Esto ocurre con inversiones como CDBs, certificados de depósito bancario, y bonos públicos, como los títulos del Tesoro, que son conocidos por ser opciones seguras. ¿Por qué llamamos seguras a estas inversiones? Porque prácticamente sabes exactamente cuánto recibirás al final. Es diferente a invertir en acciones, donde el mercado puede subir o bajar. Con los CDBs y los bonos gubernamentales, tienes previsibilidad. El gobierno o el banco dice, te pagaré un 4% anual. Y eso es lo que obtienes. Suena atractivo, ¿verdad? Pero hay un detalle. Estos rendimientos suelen ser bajos,
oscilando entre el 1% y el 4% anual. Esto significa que, si inviertes $1,000, al final de un año podrías tener solo 1,040. Ahora, esto puede sonar un poco desalentador. Después de todo, ¿quién no quiere ver su dinero multiplicarse de verdad? Pero los ingresos por intereses tienen un papel importante: estabilidad. Imagina que estás empezando a invertir y tienes miedo de perder dinero. Esta puede ser una puerta de entrada al mundo de las inversiones. También es una forma de proteger lo que ya has logrado. Muchos utilizan este tipo de ingresos para guardar un fondo de emergencia o incluso planificar la jubilación. Y aquí va algo que tal vez ya hayas pensado. Pero con los precios subiendo tanto, ¿realmente valen la pena estas inversiones? Es una pregunta justa. La verdad es que la inflación, que es el aumento de los precios a lo largo del tiempo, puede erosionar una parte significativa de estos rendimientos. Y si alguna vez has sentido que tu dinero parece valer menos hoy que hace unos años, sabes exactamente de lo que hablo. Es frustrante trabajar tanto y ver cómo disminuye el poder adquisitivo, ¿verdad? Recuerdo a un amigo que invirtió en bonos del tesoro porque parecía una apuesta segura. Guardó dinero durante años, pero cuando fue a retirarlo, se dio cuenta de que, aunque el valor había aumentado, lo que podía comprar con ese dinero era prácticamente lo mismo que antes. Esto es algo que muchos experimentan. Esa sensación de, caminé, pero no avancé. Ahora, aquí va la pregunta que puede cambiar la forma en que piensas. ¿Será que la seguridad de estas inversiones es suficiente para alcanzar tus sueños financieros? ¿O solo es una forma de proteger lo que ya tienes? 5. Ingresos por dividendos. Ganancia de acciones. Los ingresos por dividendos son una de las formas más interesantes y, a menudo, subestimadas de construir riqueza. Imagina que te conviertes en socio de una gran empresa como Coca-Cola, Apple o cualquier otra gigante. La buena noticia es que no necesitas millones para empezar. Al comprar acciones de una empresa, estás comprando una parte de ella, por pequeña que sea. Y cuando esa empresa tiene ganancias, puede decidir compartir una parte de ese dinero contigo y con otros accionistas, en forma de dividendos. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué esto es tan especial? Aquí está la razón. Primero, es un ingreso que puede ser recurrente. Las empresas suelen pagar dividendos trimestralmente, semestralmente o incluso anualmente. Esto significa que, mientras mantengas tus acciones, puedes seguir recibiendo pagos sin hacer nada más que invertir. Es como plantar un árbol y recoger frutos regularmente, mientras el árbol sigue creciendo. Otro punto interesante es el tema de los impuestos. Los dividendos generalmente tienen una tributación más baja que los ingresos salariales en muchos países. Por ejemplo, dependiendo de las reglas locales, la tasa de impuesto puede variar del 0% al 20%, mientras que los salarios pueden ser grabados a tasas mucho más altas. Es como tener un respiro en el bolsillo mientras haces que tu dinero trabaje para ti. Ahora, llevemos esto a algo más cercano a nuestra realidad. Imagina que conoces a alguien que trabaja duro todos los días, pero siempre siente que no puede salir adelante. Esa persona descubre los dividendos y comienza a invertir un poco cada mes. Al principio es algo pequeño, tal vez suficiente para pagar un café. Pero, con el tiempo y reinvirtiendo las ganancias, ese ingreso comienza a crecer. Después de algunos años, se da cuenta de que esos dividendos ya pagan gastos importantes, como el supermercado o incluso un viaje anual. ¿No parece algo que todos quisiéramos alcanzar? Pero hay un punto del que debemos hablar: paciencia. Los ingresos por dividendos no son un esquema para hacerse rico de la noche a la mañana. Es una estrategia para quienes entienden que construir riqueza es como correr una maratón, no una carrera de 100 metros. ¿Recuerdas a ese amigo que compró acciones porque escuchó que era fácil ganar dinero? Vendió todo después de 6 meses porque no vio resultados rápidos. ¿Quién no ha pensado así alguna vez? La verdad es que, si hubiera continuado, hoy estaría cosechando los frutos. Ahora, piensa en esto. ¿Prefieres gastar tu dinero en algo pasajero o invertir en algo que pueda darte retornos continuos por años? 6. Ingresos por alquiler, bienes raíces y otros activos. Cuando hablamos de ingresos por alquiler, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en bienes raíces. Y sí, estos son uno de los activos más populares para generar este tipo de ingresos. Sin embargo,
El alquiler no se limita a casas o apartamentos. Equipos como máquinas industriales, vehículos e incluso artículos más pequeños como cámaras fotográficas y herramientas también pueden alquilarse, ofreciendo diversas formas de construir una fuente de ingresos estable y flexible. Ahora, aquí va una afirmación que tal vez te sorprenda. Invertir en bienes raíces no siempre es la mejor opción para todos. Así es. A pesar de lo que hayas escuchado, comprar una casa para alquilar puede ser un desastre si no sabes calcular los riesgos y costos involucrados. ¿Te imaginas tener una propiedad que permanece meses sin inquilino o que requiere reparaciones inesperadas? Pues sí, eso puede pasar. Pero antes de desanimarnos, veamos el lado positivo. Los ingresos por alquiler son una de las formas más antiguas y efectivas de construir riqueza. Una propiedad bien ubicada, por ejemplo, no solo puede garantizar pagos mensuales, sino que también se valoriza con el tiempo. Es como tener dos fuentes de ingresos en una: el alquiler en sí y el aumento del valor de la propiedad. ¿Y sabes qué es aún más interesante? Existen formas de escalar estos ingresos. Una vez que entiendes cómo funciona el proceso y logras una fuente de financiamiento sólida, es posible adquirir más activos para alquilar. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero con paciencia y planificación, puede convertirse en una verdadera máquina de ingresos pasivos. Déjame compartir una situación común. Imagina que decides alquilar un apartamento. Al principio, todo parece prometedor. Contrato firmado, inquilino estable, dinero entrando todos los meses. Pero un día, el inquilino se va y pasas meses buscando otro. Mientras tanto, las cuentas se acumulan. ¿Quién no ha pasado por un momento de incertidumbre financiera, verdad? La solución aquí es la planificación. Crear una reserva para imprevistos y conocer el mercado en el que estás invirtiendo son estrategias esenciales para evitar dolores de cabeza. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener un activo parado que solo genera costos o encontrar formas de hacer que ese activo trabaje para ti? Si la idea de transformar una propiedad, equipo o vehículo en una fuente de ingresos te atrae, tal vez sea hora de empezar a explorar este camino. 7. Ingresos residuales y regalías. Ganancias continuas. Si te dijera que es posible trabajar una sola vez y seguir ganando dinero durante años, ¿me creerías? Parece algo sacado de un sueño, pero es exactamente lo que los ingresos residuales ofrecen. Este tipo de ingreso proviene de trabajos creativos como libros, música, películas o incluso patentes. La magia está en que, aunque pasen años desde la creación, sigues recibiendo una parte de las ganancias cada vez que alguien compra, ve o utiliza tu obra. Ahora, aquí va una idea que quizás te sorprenda. No necesitas ser un artista famoso o un genio creativo para beneficiarte de las regalías. Muchos creen que estas ganancias son exclusivas para grandes escritores como J.K. Rowling o músicos legendarios. Pero la realidad es que cualquiera puede crear algo que genere ingresos residuales, siempre que sepa cómo aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, hay personas que ganan regalías por vender fotos tomadas con su celular, o incluso cursos en línea basados en conocimientos cotidianos. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, es un ejemplo clásico. Escribió la serie hace décadas, y hasta hoy, gana con libros, películas, productos, y hasta parques temáticos basados en su obra. Pero no necesitas un éxito global para comenzar. Imagina crear un pequeño libro digital sobre un tema que dominas, como recetas caseras o técnicas sencillas de organización. Cada vez que alguien lo compre, una parte de las ganancias será tuya, y lo mejor, no necesitas hacer más después de que la obra esté lista. Lo más fascinante es que las posibilidades son prácticamente infinitas. Además de libros y música, puedes ganar con videos de YouTube, aplicaciones, franquicias, licencias de marcas e incluso creaciones digitales como NFTs. Cada vez que tu creación se usa, recibes tu parte. Es como plantar un árbol. Haces el trabajo de regarlo y cuidarlo al principio, pero, con el tiempo, crece solo y te da frutos continuamente. Déjame contarte una situación que muchos hemos vivido. ¿Alguna vez has pensado, trabajo todo el tiempo, pero no veo los frutos de mi esfuerzo? Los ingresos residuales son la respuesta para salir de ese ciclo. Piensa en las regalías como la oportunidad de transformar el tiempo y la energía que dedicas a algo hoy en un retorno financiero que puede durar años. Esto no solo es libertad financiera,
Es una forma de construir algo duradero que sigue trabajando por ti, incluso cuando tú te detienes. Y ahora viene la pregunta. ¿Has pensado alguna vez en algo que puedas crear y vender una sola vez para generar ingresos continuos? Puede ser más sencillo de lo que imaginas. 8. Ganancias de capital. ¿Cómo ganar con la valorización de activos? Hablemos de algo que mucha gente sueña. Vender algo por un precio mucho mayor al que pagaste. Suena genial, ¿verdad? Este es el concepto básico de las ganancias de capital, que es cuando obtienes beneficios al vender un activo, como una propiedad o acciones, por un valor superior al que pagaste. Es una de las formas más comunes de aumentar tu riqueza, pero no todos entienden cómo funciona realmente, y mucho menos los riesgos que esto implica. Primero, piensa en esto. Compras una casa por 100,000. Después de algunos años, el mercado inmobiliario sube y ahora la casa vale 150,000. Si la vendes a este nuevo precio, los 50,000 de diferencia son lo que llamamos ganancia de capital. Esto se puede aplicar a varios activos: inmuebles, acciones, terrenos o incluso objetos coleccionables, como obras de arte y autos clásicos. Ahora viene algo interesante. Las ganancias de capital tienen beneficios fiscales. A diferencia de los ingresos generados por el trabajo, que pueden estar gravados con tasas altas, los beneficios por la venta de activos generalmente tienen tasas reducidas, entre el 15% y el 20%, dependiendo del activo y el país. Para quienes saben planificar, esto representa un enorme ahorro y una forma eficiente de hacer que el dinero rinda más. Pero, ¿y los riesgos? Existen, y muchos los ignoran. El primer riesgo es la desvalorización del activo. Si compras una propiedad esperando que suba de valor, pero el mercado baja, podrías terminar perdiendo dinero en lugar de ganar. Otro riesgo importante son los costos ocultos, como comisiones, impuestos y mantenimiento, que muchas veces se llevan buena parte de las ganancias. Además, cuando hablamos de acciones, existe el riesgo de la volatilidad. El precio de una acción puede caer drásticamente de un día para otro, por factores fuera de tu control. ¿Y sabes cuál es el mayor error que cometen las personas? Creer que las ganancias de capital están garantizadas. Te contaré una historia que quizás te suene familiar. Un amigo mío compró un apartamento en una zona prometedora de la ciudad, seguro de que el precio se duplicaría en pocos años. Hizo planes con las ganancias que ni siquiera había recibido. ¿Sabes qué pasó? El mercado se desaceleró y tuvo que vender con una pérdida del 10%. Lo que parecía una decisión brillante terminó siendo una carga financiera. Por eso, es fundamental recordar que no existe ganancia fácil. Antes de invertir, analiza detalladamente el activo y el mercado. Por ejemplo, si estás pensando en comprar acciones, comprende la salud financiera de la empresa y el sector en el que opera. En el caso de inmuebles, evalúa la ubicación, la infraestructura cercana y las tendencias del mercado inmobiliario. Cuanta más información tengas, menores serán los riesgos. Ahora dime, ¿alguna vez has invertido en algo esperando una ganancia y terminaste con un resultado completamente diferente? Estoy seguro de que esta historia resonó con muchos. 9. Gestión financiera y seguimiento de gastos. El secreto simple que transforma vidas. ¿Sabías que, muchas veces, lo que separa a quienes logran la riqueza de quienes viven al límite no es cuánto ganan, sino cómo administran lo que ya tienen? Puede sonar obvio, pero la verdad es que la gestión financiera es uno de los secretos más ignorados cuando hablamos de prosperidad. Y no estamos hablando de fórmulas complejas, sino de un hábito esencial: monitorear meticulosamente tus ingresos y gastos. Los ricos tienen algo en común: saben exactamente de dónde viene y hacia dónde va cada centavo. Y no es una exageración. Registran todo, desde los gastos más obvios como alquiler y servicios, hasta aquellos que muchos ignoran, como comisiones bancarias o pequeños antojos. ¿Parece complicado? Pero esta práctica ofrece algo increíble: claridad financiera. Cuando tienes una visión detallada de tus finanzas, tomar decisiones inteligentes, identificar despilfarros y priorizar lo que realmente importa, se vuelve mucho más fácil. Ahora, déjame contarte una historia para ilustrarlo. Un amigo mío, Pedro, ganaba un buen sueldo, pero siempre estaba endeudado. Cada mes era lo mismo. El dinero que entraba parecía desaparecer en cuestión de días. Un día, decidió hacer un experimento sencillo.
anotar todos sus gastos durante 30 días. ¿Y sabes qué descubrió? Estaba gastando más de $500 al mes en cosas aparentemente pequeñas, como aplicaciones de delivery y suscripciones que ya no utilizaba. Ese simple seguimiento le abrió los ojos a hábitos que estaban saboteando sus finanzas. Cuando llevas un registro de tus gastos, comienzas a notar patrones que antes eran invisibles. Por ejemplo, quizás tienes ese hábito de gastar un poco más cuando estás estresado o de compensar con compras que realmente no necesitabas. ¿Y sabes qué es lo peor? Muchas veces ni siquiera lo notas, pero cuando todo está registrado, no hay espacio para excusas. Los ricos entienden que controlar sus finanzas es un juego de estrategia. No ven el dinero como algo que fluye sin control, sino como una herramienta poderosa que debe usarse sabiamente. ¿Quieres un ejemplo práctico? Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, es conocido por ser increíblemente metódico con su dinero. Monitorea sus gastos y toma decisiones basadas en datos, no en emociones. Pero cuidado, aquí también existen riesgos. A veces, preocuparse demasiado por el control puede convertirse en una obsesión, lo que genera un estrés innecesario. Además, si solo llevas el control sin actuar, es decir, si no ajustas tus hábitos en función de lo que descubres, el esfuerzo de monitoreo será en vano. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿sabes exactamente a dónde va tu dinero? Si la respuesta es no, es momento de cambiar eso. Empieza poco a poco, con una aplicación móvil o incluso una hoja de cálculo sencilla. Lo importante es dar el primer paso y darte cuenta de que, al igual que Pedro, puedes encontrar formas de reducir excesos e invertir en lo que realmente importa. Si esta idea ya te está haciendo reflexionar sobre cómo mejorar tus finanzas, quiero recordarte que aquí, en el canal Riqueza y Creencias, siempre ofrecemos soluciones prácticas para transformar tus hábitos. 10. Automatización del ahorro. El secreto para evitar gastos innecesarios. ¿Sabías que la mayoría de las personas que nunca logran ahorrar de verdad tienen un problema común? Dejan el dinero a la vista. Y esto es más peligroso de lo que parece. Cuanto más fácil es acceder a tu dinero, más probable es que lo gastes de manera impulsiva, especialmente en momentos de tentación. Si alguna vez te has encontrado comprando algo innecesario cuando te sentías estresado o aburrido, sabes exactamente de lo que hablo. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma simple y eficaz de evitar esto? La respuesta está en la automatización del ahorro. La automatización del ahorro es una de las estrategias más poderosas para asegurarte de que estés ahorrando sin tener que pensar demasiado en ello. ¿Cómo? Simplemente configurando transferencias automáticas de tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros o inversión. Puede parecer algo pequeño, pero créeme, es transformador. Pones el hábito de ahorrar en piloto automático, y lo mejor de todo, sin esfuerzo. Imagina esto. En el momento en que tu salario llegue a tu cuenta, un porcentaje ya se transfiere automáticamente a tu cuenta de ahorros. Y no tienes que hacer nada. Y lo mejor es que, sin darte cuenta, tu dinero va acumulándose mes a mes, sin el riesgo de ser gastado en compras impulsivas o gastos no planeados. Esto es disciplina financiera sin esfuerzo. Sé lo que debes estar pensando ahora. Pero será difícil reducir el dinero disponible en mi cuenta corriente. Entiendo esa preocupación, pero aquí va una verdad. Cuanto más te acostumbras a ahorrar, más fácil se vuelve. Y lo más importante, notarás que, cuando te acostumbras a tener menos dinero disponible para gastar, comienzas a tomar decisiones financieras más inteligentes. Ese dinero guardado, que parece pequeño al principio, se convierte con el tiempo, y un día lo mirarás y te sorprenderás. Te contaré una historia que ilustra esto. Un amigo mío, Carlos, siempre tuvo dificultades para ahorrar. Intentaba, pero el dinero simplemente desaparecía antes de fin de mes. Entonces, decidió probar una estrategia. Configuró una transferencia automática del 10% de su salario apenas el depósito llegaba. Al principio se sintió con menos dinero disponible, pero la sensación de tener esa reserva fue tan buena que ni siquiera lo notó. ¿Y sabes qué pasó? Después de 6 meses, había acumulado una cantidad considerable, y todo esto sin tener que cambiar su estilo de vida. No hizo sacrificios, simplemente automatizó. Ahora, hablemos de los riesgos. Claro, aunque la automatización sea eficaz, tiene sus cuidados.
Por ejemplo, si automatizas un valor que no es viable en tu presupuesto actual, podrías tener dificultades para cubrir tus gastos diarios. Así que el truco es automatizar un valor que realmente puedas ahorrar sin comprometer tu calidad de vida. Pero si aciertas en este ajuste, puedes empezar a ver resultados sorprendentes en poco tiempo. Sé que la mayoría de las personas cree que solo podrá ahorrar cuando comience a ganar más, pero la verdad es que el secreto está en saber qué hacer con lo que ya tienes. Este pequeño ajuste en tu rutina financiera puede ser la clave para transformar tu relación con el dinero. ¿Qué piensas? ¿Estás listo para automatizar tu ahorro y hacer que el dinero trabaje para ti? Estamos llegando al final, pero antes de que te vayas, quiero dejarte un mensaje importante. No pierdas tiempo. Lo que aprendiste aquí puede ser el comienzo de un cambio real en tu vida financiera. Revisa este video cuantas veces sea necesario, porque así es como las personas que alcanzan la riqueza lo hacen. Estudian y aplican de verdad. Comenta lo que más te impactó, suscríbete al canal Riqueza y Creencias y deja tu like. Vamos juntos en este viaje para transformar tu vida. Hasta el próximo video.